Hola, seres de luz, bienvenidos a nuestro canal de espiritualidad. En el día de hoy exploraremos cómo descubrir la verdadera sabiduría. Descubriremos 8 prácticas espirituales que nos ayudarán a descubrir nuestra sabiduría interior. Mi nombre es Nidia González Lenis para quienes no me conocen y tengo un deseo inmenso de contribuir con un granito de arena al despertar de conciencia y al conocimiento espiritual y la autoayuda personal desde mi punto de vista. Imagina despertar en una habitación oscura donde apenas puedes distinguir las formas a tu alrededor, pero de repente una luz tenue comienza a filtrarse por la ventana, iluminando gradualmente cada rincón. Es como si tus ojos se abrieran no solo para ver, sino para comprender más allá de lo evidente. Esto en esencia es el despertar de conciencia. El despertar de conciencia es un proceso de profunda transformación interior, donde la percepción se amplía y se ilumina, permitiendo ver la vida desde una perspectiva más clara y comprensiva. Es como abrir los ojos de la mente y el alma para captar la esencia de la existencia misma. Este despertar no ocurre de la noche a la mañana ni se limita a un momento específico en el tiempo. Es un viaje continuo, una evolución constante del ser. Se manifiesta de diferentes maneras para cada individuo, pero su objetivo es común, la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría no es solo acumular conocimiento, sino comprenderlo y aplicarlo en la vida diaria. Es el discernimiento para tomar decisiones conscientes, el entendimiento de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. El despertar de conciencia y la búsqueda de la sabiduría están esencialmente ligados. Es como entrar en una habitación totalmente oscura en medio del monte llevando una vela. A medida que avanzamos con la vela, la oscuridad se va disipando gradualmente, revelando los rincones antes ocultos. De manera similar, el despertar de conciencia nos permite ver más allá de las apariencias superficiales y conectarnos con la verdad esencial de la vida. En este video exploraremos cómo este despertar transforma nuestras vidas, cómo nos conecta con lo más profundo de nuestro ser y cómo nos guía hacia un puente entre lo terrenal y lo espiritual. Acompáñanos en este viaje hacia la comprensión, la iluminación y la sabiduría. En este intenso ritmo de vida que llevamos, a menudo nos encontramos buscando respuestas en el mundo exterior, en los logros, en las relaciones, en las posesiones materiales. Sin embargo, la verdadera sabiduría no se encuentra en el bullicio del mundo, sino en el silencio de nuestro propio ser. El viaje interior es un viaje de autodescubrimiento, una aventura hacia las profundidades de nuestra alma. En este viaje donde encontramos la verdadera sabiduría, más allá de las superficialidades y las ilusiones del mundo exterior. Al mirar hacia adentro nos encontramos con nuestras verdades más íntimas, nuestras alegrías más profundas y nuestros miedos más oscuros. En este espacio de introspección donde podemos comprender nuestra verdadera naturaleza y nuestro propósito en este mundo, el silencio juega un papel crucial en este viaje. En el ruido constante del mundo, nuestras voces interiores a menudo se pierden en el tumulto, pero en el silencio podemos escuchar claramente la voz de nuestra intuición, la guía de nuestro corazón, que es la misma voz de Dios, Jesús, Jehová, Buda, como queramos llamar. La meditación es una herramienta poderosa en este viaje hacia adentro. Al cerrar los ojos y dirigir nuestra atención hacia nuestro interior, podemos calmar la mente, aquietar los pensamientos y conectarnos con la sabiduría que yace en el núcleo de nuestro ser. En este viaje, cada uno de nosotros tiene nuestras propias experiencias únicas. Algunos pueden descubrir la paz en la quietud de la naturaleza, mientras que otros pueden encontrar la iluminación en el calor de una conversación significativa.
pero en cada experiencia hay una oportunidad para el crecimiento y la comprensión más profunda de nosotros mismos. Como dijo el filósofo Carl Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. En este despertar encontramos la verdadera sabiduría que trasciende de las limitaciones del tiempo y el espacio. En última instancia, el viaje interior nos recuerda que la sabiduría no se encuentra en los libros o en las enseñanzas externas, sino en el profundo pozo del conocimiento que yace en nuestro propio ser. Es un viaje de autoaceptación, autocompasión y autodescubrimiento. Que este viaje nos lleve hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, que nos inspire a mirar hacia adentro en busca de la verdadera sabiduría que recibe en nuestro corazón. Las prácticas espirituales son herramientas poderosas en nuestro viaje de despertar de conciencia. Nos guían hacia la comprensión profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Exploremos alguna de estas prácticas. Número uno, la meditación. La meditación nos ayuda a calmar la mente y a conectar con nuestra verdadera esencia. Nos permite observar nuestros pensamientos sin juzgar y encontrar la paz interior. Dos, mindfulness. La práctica de mindfulness nos invita a estar presentes en cada momento o ser conscientes de nuestras acciones y reacciones. Nos ayudan a cultivar la atención plena en nuestra vida diaria. Tres, el yoga. El yoga es una práctica física y espiritual que integra el cuerpo, la mente y el espíritu. Nos ayuda a fortalecer nuestro cuerpo físico mientras desarrollamos la conciencia de nuestra respiración y nuestro ser interior. Cuatro, conexión con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza nos permite reconectarnos con nuestro entorno y recordar nuestra conexión con el universo. Esto nos ayuda a encontrar la paz y serenidad en medio del caos de esta vida moderna. 5. Reflexionemos sobre ejemplos espirituales. Ante cualquier circunstancia, tomarnos un momento para reflexionar sobre cómo actuarían figuras espirituales como Jesús de Nazaret, Buda, Dios u otros seres en los que creamos. Esta reflexión puede guiarnos hacia acciones más alineadas con la sabiduría espiritual. 6. La ley del espejo. Revisar cómo nuestro propio ego y nuestras acciones nos afectan en nuestras interacciones con los demás. En lugar de culpar a los demás, tomar responsabilidad de nuestro propio ego y trabajar en su transformación es crucial para cultivar la verdadera sabiduría. 7. Reconocimiento de la conexión universal. Recordar que somos parte de un todo, que cada ser humano es nuestro hermano o hermana en este viaje de vida. Si creemos en un ser superior, negarnos a ver al otro como nuestro hermano es negar la autoridad de esa entidad o decisión al crear a nuestro hermano. Reconocer esta conexión universal nos invita a practicar la compasión, la empatía y el amor hacia todos los seres. 8. La verdad nos hará libres. Recordemos las palabras de Jesús de Nazaret, quien nos enseñó que la verdad nos hará libres. Buscar la verdad en nuestras vidas nos lleva hacia una libertad y por ende hacia una mayor sabiduría. Estas prácticas son solo algunas de las muchas herramientas disponibles en nuestro viaje de despertar de conciencia. Cada uno de nosotros puede encontrar las prácticas que mejor se adapten a nuestras necesidades y preferencias individuales. En nuestro viaje del despertar de conciencia nos damos cuenta de que no basta simplemente con adquirir conocimientos o tener experiencias espirituales. La verdadera transformación se produce cuando integramos esa sabiduría en nuestra vida diaria, cuando cada pensamiento, palabra y acción refleja los principios espirituales que hemos aprendido. La compasión se convierte en una fuerza motriz en nuestro día a día. No se trata solo de sentir empatía por los demás, sino actuar en consecuencia. Practiquemos pequeños actos de bondad. Escuchemos con atención a quienes nos rodean y ofrezcamos apoyo cuando sea necesario. La gratitud se convierte en una actitud
que debe permanecer en cada aspecto de nuestra vida. Esto nos conecta con el momento presente y nos ayuda a reconocer los beneficios que ya tenemos. Tomamos tiempo para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos, expresemos aprecio hacia los demás y cultivemos una actitud de gratitud en todo lo que hacemos. La conexión auténtica se convierte en el corazón de nuestras relaciones. Estamos presentes en nuestras interacciones con los demás, escuchamos con el corazón abierto y cultivamos relaciones basadas en la honestidad, el respeto y el amor incondicional. Practicamos la conciencia plena en cada momento de nuestra vida cotidiana, desde las tareas más mundanas hasta los momentos más significativos. Estamos presentes observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgar y respondiendo con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. El servicio desinteresado se convierte en una expresión natural de nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Al servir a los demás sin esperar nada a cambio, cultivamos la generosidad, la humildad y una profunda conexión con nuestra comunidad y nuestro entorno. En nuestras vidas a menudo nos encontramos divididos entre las demandas del mundo material y nuestro anhelo de conexión espiritual, pero podemos encontrar un equilibrio armonioso entre estas dos dimensiones, creando un puente que nos permita vivir de manera auténtica y significativa. Se trata de llevar la conciencia espiritual a cada aspecto de nuestra vida diaria, desde nuestras interacciones con los demás hasta nuestro trabajo y actividades cotidianas. Podemos aplicar los principios espirituales como la compasión, la gratitud y el amor incondicional. Las relaciones juegan un papel crucial en nuestra construcción de este puente. Cultivar relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la empatía nos ayudan a conectar con los demás de manera más profunda y significativa, tanto en el ámbito personal como profesional. Nuestro trabajo también puede convertirse en una expresión de nuestra espiritualidad. Al alinear nuestras carreras con nuestros valores y pasiones más profundos, encontramos un propósito más elevado en lo que hacemos y podemos aplicar los principios espirituales como la integridad y el servicio desinteresado en nuestro día a día laboral. Incorporar prácticas espirituales en nuestra rutina diaria, ya sea meditación, oración o conexión con la naturaleza, nos ayuda a mantenernos conectados con lo divino en medio de la vida cotidiana. Estos rituales nos recuerdan nuestra conexión con lo espiritual y nos nutren en nuestro viaje. En última instancia, construir un puente entre lo terrenal y lo espiritual implica vivir desde el corazón, significa tomar decisiones desde un lugar de amor y sabiduría, en lugar de dejarnos llevar por el ego o el deseo material. Al hacerlo, encontramos una experiencia más profunda y significativa de la vida, viviendo en armonía entre lo mundano y lo divino. Aquí vamos a ver unas historias inspiradoras de personas famosas que han experimentado un despertar de conciencia y transformaron sus vidas. Edgar Tolle, antes de convertirse en uno de los autores más influyentes en el campo de la espiritualidad, Edgar Tolle estaba luchando con la depresión y la ansiedad. Un día experimentó un profundo despertar espiritual mientras se encontraba al borde del suicidio. Esta experiencia le llevó a desarrollar una profunda comprensión de la conciencia y escribir libros como El poder de la hora y Una nueva tierra, que han inspirado a millones de personas en todo el mundo a encontrar la paz interior y la iluminación. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. A pesar de enfrentar numerosos desafíos en su vida, Oprah ha logrado convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Su despertar espiritual llegó después de un periodo de dificultades personales y profesionales. Oprah ha hablado abiertamente sobre su práctica diaria de gratitud, meditación y conexión espiritual, lo que le ha permitido encontrar la paz interior y el propósito en su vida. 3. Steve Jobs. El cofundador de Apple, Steve Jobs, también experimentó un despertar de conciencia que transformó su enfoque hacia la vida y el trabajo. Después de ser despedido de su propia empresa, Jobs se embarcó en un viaje de autodescubrimiento
que le llevó a explorar la espiritualidad oriental y la filosofía. Este despertar lo llevó a regresar a Apple con una nueva visión y a crear productos innovadores que han cambiado la forma en que interactuamos con la tecnología. 4. Malala Yousafzai. Malala es conocida por su valiente defensa de la educación de las niñas en Pakistán, lo que la llevó a ser atacada por los talibanes a una edad temprana. A pesar del trauma y las dificultades, Malala ha mantenido una perspectiva positiva y una determinación inquebrantable. Su experiencia la ha llevado a abogar por la paz, la igualdad y la educación en todo el mundo, inspirando millones de personas con su valentía y su compromiso con la justicia. En resumen, hemos explorado juntos el fascinante viaje del despertar de conciencia, un camino hacia la comprensión profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Recordemos la importancia de mirar hacia adentro y encontrar la verdadera sabiduría en nuestro viaje interior, en ese espacio donde podemos descubrir nuestro verdadero ser y conectar con la esencia misma de la vida. Hemos reflexionado sobre la integración de la sabiduría espiritual en nuestra vida cotidiana, reconociendo que cada pequeño paso que damos hacia ese objetivo nos acerca más a la realización personal y al bienestar emocional y espiritual. A través de las historias inspiradoras de personas famosas, hemos aprendido que el despertar de conciencia puede llevarnos a encontrar el propósito y la paz interior sin importar los desafíos que enfrentamos. Ahora nosotros como comunidad nos invitamos mutuamente a embarcarnos en nuestro propio viaje de despertar de conciencia. No importa dónde nos encontremos en este momento de nuestra vida, siempre hay espacio para crecer, aprender y evolucionar. Recordemos que cada pequeño paso que damos hacia la búsqueda de la sabiduría en nuestra vida cotidiana nos acerca más a la realización personal y al bienestar emocional y espiritual. Recordemos también que no es lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. Así que juntos animémonos y avancemos en nuestro camino hacia el despertar de conciencia. Cada momento es una oportunidad para crecer y aprender. Te invito a suscribirte de forma gratuita para apoyarme y motivarme a seguir creando videos con contenido interesante y educativo para ti. Dale like si te gustó, comparte este video para que otras personas se beneficien de él y deja algún comentario o duda en la cajita de comentarios. Quien te habló fue Nidia González Lenis. Un abrazo y hasta pronto.